Bien, jóvenes, tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión de fin de semana, viernes. Bien, veamos, ¿qué es lo que tenemos para abordar hoy día? ¿Qué es lo que hay para trabajar? Sigue habiendo el tema de relaciones estequiométricas. Seguimos abordando el tema de relaciones estequiométricas, pero ahora vamos a ver unidades de masa y volumen. Pero para esto es muy importante recordar algunos puntos que ya se han visto con anterioridad. Hemos visto balance de ecuaciones, tanteo o algebraico. Acá eres libre de elegir el método para balancear la ecuación. Primer paso. Segundo paso, hay que recordar el tema de volumen molar. Y el volumen molar solamente se aplica para gases. Solamente para gases, sustancias gaseosas o sustancias en estado de vapor, porque el vapor tiene un comportamiento muy parecido al gas. Por eso es que se aplica también para el vapor de agua, por ejemplo, también se suele aplicar. Entonces, necesitamos recordar el balance de una ecuación, poner esos números de rojo que me indican los moles, los coeficientes. Segundo punto, hay que recordar el volumen molar. Y el volumen molar solamente se aplica para gases o vapor, cualquiera de los dos. Y hay una palabra clave, que es la tercera, volumen molar. Entonces, esto lo vamos a pretender recordar hoy día antes de empezar a trabajar los problemas. Bien, entonces, hoy tenemos relaciones estequiométricas, pero lo que corresponde solamente masa y volumen. Pero todo va a descansar en un balance correcto de las ecuaciones. Bien. A ver, vamos viendo a su compañero para darle espacio. Profesor, disculpe, quería decirle que le envié un mensaje al chat. Si puede, bueno, después lo revisa, por favor. A ver, voy a revisar y ahí te envío un mensajito. Ok, profe, gracias. Listo, vamos viendo a sus compañeros, creo que se han retardado, han tenido problemas. Vamos viendo. ¿Ya? Para dar espacio para que todos empecemos igual. ¿Ya? Un minutito nomás para darle paso a sus compañeros que se han retrasado. A veces hay problemas de conectividad. ¿Ya? Vamos bien. Para que no todos aprendamos igual. ¿Ya? Para estar en las mismas condiciones. Si hay algún requerimiento, las vías del chat están abiertas, está en privado, para que su otro compañero no se entere de lo que me va a indicar. ¿Eh? Por eso no hay ningún problema. Siempre con el absoluto respeto, nada más. ¿Eh? Todos los casos son atendidos, hay que darle solución siempre. Bien, entonces, estábamos en esto. Relaciones estequiométricas. Necesito que se balancee la ecuación, que recordemos que es volumen molar, y el resto es parecido a los dos últimos temas, bien parecido. Calculadora, tabla periódica. Bien, entonces, ¿qué se pretende hoy día? ¿Qué debemos lograr? Establecer las relaciones de masa y volumen, aplicando la ley de conservación de la masa, es decir, que la ecuación esté equilibrada. Y realizar operaciones másicas y volumétricas. Volumen. Y volumen es litros. También puede ser mililitros, centímetro cúbico o metro cúbico. ¿Ah? Entonces, esto se van a dar cuenta que es bien sencillo. Solamente hay que recordar un aspecto que lo voy a mencionar a continuación. Debo recordar qué es volumen molar. Pero para esto, si tú recuerdas, esto lo hemos visto ya. Condiciones normales significa requisitos. ¿Cuáles son? Que la presión sea una atmósfera. Cuando la presión vale una atmósfera y la temperatura es 0 grados Celsius, hablamos de condiciones normales. ¿Y qué se cumple? ¿Qué se cumple cuando se dan estos dos requisitos? Lo que se cumple es esto, volumen molar, que significa de que un mol de cualquier gas siempre ocupa
a condiciones normales un valor, y ese valor es 22,4 litros. Esto lo hemos visto ya antes. Un mol de cualquier gas a condiciones normales ocupa 22,4 litros. Repito, un mol nada más. Profesor, y si hay 2 moles, 44,8. Si hay 3 moles, 67,2. Profesor, y si hay la mitad, 11,2 litros. Ya, de eso se trata. Eso ya lo hemos visto. Por eso, repito, simplemente pretendo que recuerden para que esto lo llevemos a las ecuaciones. De hecho, vas a tener que balancear. Pero como vamos a trabajar con algunas sustancias que son gases, entonces, si aparece la palabra condiciones normales, un mol siempre es 22,4 litros, pero se aplica para gases, solamente para gases. Entonces, si la presión es una atmósfera y esta es la temperatura, que es la misma, entonces un mol ocupa 22,4 litros. Peso molecular de esta sustancia, 16 gramos ocupará este volumen entonces. Un mol. Bien, están llegando recién sus compañeros y por eso, si pretendo escribir, me interrumpe, se detiene si escribo. Pero vamos dándole espacio a sus compañeros. Hay ese problema también, me ha pasado al inicio, en el primer bloque, se colgó el Zoom, tuve que cerrar la máquina y otra vez regresar. Y veamos entonces, veamos, hay que ser tolerantes con ustedes también, porque nadie está libre de que tengamos algún impedimento. Bien, jovencito, pero para eso es necesario siempre el diálogo, siempre es el diálogo, lo primordial. Bien, entonces ya tenemos esto. Un mol de cualquier gas siempre ocupa 22,4 litros, siempre. Un mol de cualquier gas. Y ahora sí, vamos a los problemas. Calcular la cantidad de litros de oxígeno que se necesita para poder quemar 720 gramos de C2H6 hasta obtener CO2 y agua. Ojo, y ahí está, a condiciones normales. La ecuación para la reacción es, si tú observas hay una flecha vertical, esa flechita vertical te indica que esa sustancia es un gas. Esa flechita que está apuntando hacia arriba te indica que esta sustancia es un gas. Solamente te da esa información. A veces escriben la flechita, pero como el oxígeno sabemos por cultura general que es un gas normal, o simplemente omito la flechita. Muy bien. Entonces, ya tenemos eso. La flechita solamente te indica que esa sustancia es un gas. Es lo único que te dice. Primer paso, debo tener mi ecuación. Balanceo mi ecuación. Primer paso, tengo que balancear. Esta ecuación ya la hemos trabajado antes. Vamos a balancear la ecuación y vamos a encontrar números que van a ir acá. Por eso les mencioné, hay que balancear. A ver, y me envían los números a través del chat. Me envían los numeritos a través del chat para anotarlos. A ver, jóvenes. Y luego ya vamos a trabajar el enunciado. Pero para esto es muy importante tener balanceada la ecuación. Siempre se debe balancear la ecuación. Nunca te olvides eso. No trabajes directo en tanto la ecuación no esté balanceada. Muy bien. A ver, ¿cuáles serían esos números? ¿Cuáles serían esos numeritos? Que me permite que la ecuación esté balanceada. Utiliza cualquier método, el que tú creas conveniente. El canteo, el algebraico.
Ya están enviando sus respuestas, ¿no? Vamos a ver. Ya, muy bien, ahí estamos. Excelente, coinciden todos, miren. Y voy a poner lo que ustedes dicen, ahí está, coinciden. Estos números me indican los moles, no te olvides. Y ahora sí, técnica del sombreado. Calcular la cantidad de litros de oxígeno. Ah, significa que estoy acá. Y como es litro, esta sería mi columna de volumen. Primero hago esto. Capta primero la explicación. Ya después se hace la cosa bien sencilla. Muy bien, primero identifico mi columna. Como el tema es de masa y volumen, tengo que tener columna de volumen y columna de masa. Luego, más allá, en ese mismo renglón, dice lo siguiente. Más allá, en ese mismo renglón, dice, para quemar 720 gramos, 720 gramos de C2H6. Ah, entonces es acá. Pero como es unidades de masa, porque aparece la G de gramo, entonces acá tendré la otra columna que me falta, la columna de la masa. ¿Ya está? Ya se identificó entonces. Y ahora sí, pongo los datos del problema. Primero pongo los datos del problema. Tengo 720 gramos. Y me pide los litros X. Pero ojo, volumen, litros. Y ahora sí, como acá aparece unidades de masa, acá también tiene que haber unidades de masa. Pero eso ya sale con la tabla periódica. Igual que en los temas anteriores. Sería 2 por 24 más 6, 30 gramos. Y ya tengo esto. Ya anoté esto. Bien. Pero profesor, ¿y la columna del volumen cómo lo va a hacer? El número 7 te dice los moles. El número 7 te dice los moles. Muy bien. A condiciones normales, hemos mencionado hace momentos de que un mol, uno nada más, a condiciones normales, es 22,4 litros. Pero como hay 7 moles, será 7 veces 22,4 litros. Y ya está, listo. Ya está el razonamiento. ¿Por qué, profesor, pone usted eso allí? Es que no olvides, es columna de volumen. Te pide litros de oxígeno y el oxígeno es un gas. Y a condiciones normales hemos mencionado de que un mol siempre es 22,4 litros. ¿Cuántos moles tengo? 7. Entonces será 7 veces. Y a continuación hacemos lo que hemos venido realizando de manera reiterada. Tengo que hallar el X. Tengo que determinar el X. Bien, para determinar el X, de hecho, yo necesito y aplicamos tal como se hizo en semanas anteriores. Producto en aspa, formo mi fracción, esto es lo que hemos hecho siempre. Voy al numerador y acá sería, voy a poner las unidades para que vean cómo se logra cancelar. Esa es la importancia de poner las unidades, para que tú te des cuenta cómo se elimina. Por eso se utiliza el método del factor. Y luego acá tendríamos 7, 22,4 litros de ¿quién? De oxígeno. Ya está. Ya lo escribí, voy a acomodarlo para que quede bien aquí. ¿Y qué me queda en el denominador? Me queda 2 que multiplica 30 gramos de C2H6. Ya está. Y lo que siempre les he mencionado, es muy recomendable que usted escriba las unidades. Ya cuando tengas práctica, esto ya lo hace directo, pero lo hago con la intención que te des cuenta cómo se van eliminando. Y ahora lo único que queda es utilizar lo que les menciono a veces, la tecnología, y nos va a dar una respuesta. 720, vamos a ver. Yo obtengo 1800
81,6. Y date cuenta que te queda. Litros. ¿De quién? Del oxígeno. ¿Ya se dan cuenta cómo se detuvo la máquina? Es que sus compañeros están pidiendo acceso y cuando piden acceso bloquean cuando uno está que escribe. ¿Ya? Así que voy a tener que detener un momentito para atenderlo a su compañero, a Goicochea. ¿Ya? Goicochea. Llegó tarde y ha faltado 2 clases seguidas. ¿Cómo la ven? Vamos a ver que se conecte. ¿Ya? Ya está. Bien, jóvenes. Entonces, ¿qué me queda? Litros de oxígeno. De eso se trata el tema. Tener la ecuación, balancearla, saber elegir columna de masa y columna de volumen. ¿Y cómo lo elijo? De acuerdo al enunciado del problema. Date cuenta que yo les pongo colores para que ustedes puedan guiarse. Se guían y comienzan a trabajar tranquilamente. Estos números de rojo me indican los moles. Y ahora sí, si es un gas, un mol es 22,4 litros. Pero como hay 7 moles, será 7 veces ese valor. ¿Ah? Muy bien. Entonces ya tendríamos eso. Ya tendríamos eso. ¿Se dan cuenta? Bien. Ya. Ya, ahorita lo vemos esto. ¿Ah? Me avisas faltando 8 minutos. 8 minutos. ¿Ya? Bien, entonces ya tendríamos eso. ¿Ya? Ahora sí, veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. Es lo mismo, ahí está. Es lo que acabo de hacer. Es lo que acabo de hacer. Bien, entonces ya tenemos el primer problema. Veamos el siguiente. Veamos el siguiente. Dice, acá está. Dice, si en la siguiente reacción química se obtiene 1008 litros de nitrógeno, ¿cuántos gramos de nitrato de potasio se emplea a condiciones normales? Bien. Acá aparece la flechita vertical, entonces significa que es un gas. Es un gas. Tengo mi ecuación, tengo que balancear. Tengo que balancear. Vamos balanceando y vamos a obtener estos números. Estos números. Y ahora sí, voy al sombreado. Ya, voy a sombrear. Veamos. Dicen, se obtienen 1008 litros de nitrógeno. Estoy acá entonces. Quiere decir que esa vendría a ser mi columna del volumen. Esta vendría a ser la columna del volumen. Ya tengo esto. Columna del volumen. Dice, ¿cuántos gramos de nitrato de potasio? ¿Cuántos gramos de nitrato de potasio? Nitrato de potasio. Busco el nitrato de potasio, pero te están pidiendo ¿cuántos gramos? ¿Cuántos gramos? El nitrato de potasio. Por lo tanto, como es gramo, esta sería mi columna de la masa. Mi columna de la masa. Unidad de masa. Ahora sí, lo que hago es poner los datos. Poner mis datos. Veamos. Ahí está. 1008 litros. ¿Cuánto de esto es necesario? Y acá pongo mi dato, unidad de masa. Pero como hay un mol, 1 por 22,4 litros, porque hay un solo mol nada más. Es parecido al anterior. Son bien parecidos todos los problemas que vienen. Encuentro mi X, ya saben qué hacer para hallar X. Producto y divido entre ese valor. Y a continuación simplemente comienzo a reemplazar y obtengo eso. Ahora sí voy a cancelar litros y litros. ¿Y qué te quedó? Gramos de nitrato de potasio. 9090. Y esto lo hace la calculadora. Lo hace la calculadora. Para empezar a entender estos temas, la sugerencia es que haga
la técnica del pintado hasta que tengas práctica, pero si lo puedes hacer de otra manera y llegas a la respuesta, excelente. Estamos por buen camino. Hay varias maneras de resolverlo. Hay varias maneras. ¿Ya? Ahí les estoy proponiendo una manera, hay otras también. Bien, chicos, entonces ya tenemos esto. Y de lo que se trata es que ustedes vean cómo se cancelan esas unidades. Y el resto lo hace la calculadora. Lo hace la calculadora. Tienes tu ecuación, debes balancearla, debes identificar columna de volumen y columna de masa. Y poner los datos donde es 1008 litros de nitrógeno acá. ¿Cuántos gramos? X. Esto que estoy indicando con el puntero sale del enunciado del problema. En cambio, lo que estoy señalando en estos momentos sale de la ecuación. Pero para que salga de la ecuación, yo tengo que manejar mi tabla periódica. Y recordar que es volumen molar. ¿Por qué razón? Porque mencionan condiciones normales. Un mol siempre es 22,4 litros. Recuerda el problema anterior, había 7, ¿no? Entonces era 7 por ese valor. Bien, chicos, estos son los dos problemas previos. Y ahora sí, ustedes trabajan el siguiente. Y me dan la respuesta. Me envían la respuesta. Yo después lo voy a trabajar. Y me envían tu respuesta. Vamos, jóvenes.
Ujú. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos viendo entonces. Acá creo que es 6, si no me hacen la corrección. ¿Ah? Acá creo que es 1. 1 y 2. 2. 2, ¿no? Muy bien. Esta ecuación ya la hemos trabajado, así que es para reforzar nada más. Listo, ya está. Una vez que tienes eso, entonces ya recién recurres a tus datos. Y voy a asumir directo y voy a trabajarlo directo. Dicen, se necesitan 400 litros de nitrógeno. Entonces estaré trabajando acá. Sería mi columna de volumen. Esta sería, voy a abreviar, voy a ponerle vol. Vol significa volumen. ¿Ah? Vol significa volumen. ¿Cuántos gramos de nitruro de litio? Ah, nitruro de litio estaría acá. Ese sería la masa. Ya está. Pero ahora sí le voy a poner su color respectivo. Su color respectivo. Bien, veamos. ¿Cuántos gramos, dice, de nitruro de litio se producen a condiciones normales? Ya está. Bien. Ahora sí escribimos. Tenemos 400 litros. Tenemos 400 litros. Me piden cuántos gramos X. Y acá tendríamos que anotar. Ah, hay un mol. Pero como es condiciones normales, sería 22,4 litros. Ya está. Y acá sería 2, con tabla periódica, creo que es 21,35 Sí. gramos. ¿De acuerdo? Muy bien. Si no, me avisan. Ya está listo. Ya lo tienen listo. Y ahora sí, lo único que queda es encontrar esto nada más. Y para ello, simplemente multiplicas y divides entre el otro valor. Y vas a encontrar, ya cuando tienen práctica, ustedes rapidito lo pueden hacer directo. Por eso, pero previamente, si hay dudas, píntalos, como le hemos hecho en los ejemplos previos. Y te va a dar 1250. ¿Qué? Litros de quién? De N2. Y esa sería la respuesta. Esa sería su respuesta. Y ahora sí, voy a ver en el chat aquellos que lo han. Ojo, las unidades, las unidades. Tengan cuidado con las unidades. Me han puesto gramos, yo no pido. ¿Qué les piden? Gramos, ¿no? Sí, A ver. eso Sí, es lo que iba a decir también. gramos, sí, acá hay un error. Título de litio. Sí, sí, sí. Gramos de Li3, LI, ¿no? sí, Muy bien. Gramos, ¿qué me quedó? Gramos de quién? De nitruro de. litio. Ya está. Ahora sí, vamos bien. Vamos viendo, voy anotándolos ahora sí. Sus respuestas que sean coherentes. ¿Ah? Muy bien. Ya tenemos esto. Fátima Arroyo. Valeria León. Bien. Listo. Entonces ya tendríamos esto. Como ven, los problemas son bien parecidos. Simplemente hay que saber identificar. Y cuando hay unidades de masa, tengo que tener cuidado con el peso molecular. Producto en alfa y asunto acabado. Vamos, ahí tienen otro. Ahí tienen otro.
Igual, me envían la respuesta final simplemente. Lo desarrollan, yo ya les doy los verificados. ¿Ah? Los verificados. Tienen cuidado solamente en el balance. Lo que demora en realidad es el balance. Después el resto rapidito lo puede operativizar usted. A veces la respuesta nos da exacta, otras veces no nos da exacta, así que no se preocupen por eso. Acá que tenemos 1120 litros. Y nos piden cuántos gramos. ¿Listo? Ya tengo esto. Ahora sí, lo que está escrito es del enunciado. Ya está mi ecuación balanceada, ya está mi enunciado. Y ya puse los datos del enunciado. Y ahora voy a los datos de la ecuación. Hay 12 moles de oxígeno
El oxígeno es gas y a condiciones normales. Por lo tanto, 22,4 litros. Como es unidades de masa, sería 5 que multiplica A. El boro es 11, sería 22 más 48, 70. 70 gramos. Muy bien. Eso es lo que tengo, ¿de acuerdo? Muy bien. Si estamos así, en buena onda. Veamos. Ahora sí, me piden esto. Y ya saben qué hacer. En esto sí ya son expertos. Ya esto, ¿no? Y yo simplemente voy a poner la respuesta y ahí voy a verificar a través del chat. 1120 por 5 por 70 entre 12 que multiplica 22,4 nos va a dar una cifra decimal. 1458,3333. ¿Qué te quedó? Y esto continúa. Te quedó gramos de B2 o 3. No olvides 0,02 al centésimo. que aparezcan varias cifras decimales, alerta. Significa que el profesor Santillán va a pedir redondeo al centésimo. Y en consecuencia, mire el número que está a la derecha. Ah, es menor de 5, así que se queda igualito. Vale decir, la respuesta sería la que estoy anotando. Y esa sería su respuesta entonces. ¿Ah? Miren todos los pasos que hay que hacer. En realidad son similares. Solamente lo que se busca es que usted sepa trabajar, primero identificar dónde es la columna del volumen y dónde es la columna de la masa. Y luego sacar el peso molecular correctamente, con apoyo de la tabla periódica. Como el oxígeno es gas, un mol a condiciones normales siempre ocupa 22,4 litros. Pero como hay 12 moles, 12 por ese valor. Y el resto ya es parte operativa nada más. ¿Ya? Bien, entonces ya tenemos este problema. Ahora sí voy a verificar el chat. Voy a revisar. Muy bien. Ya cuando coinciden con la respuesta, siéntanse ustedes seguros que van a tener el 20. Si te equivocaste, habrá otra oportunidad para que trabajes otro problema y si aciertas, también te tendré que poner el 20. ¿Ya? De eso se trata. Por eso la importancia de que envíen siempre sus respuestas. Siempre envíen, jóvenes. Ya está. Ahora sí, ya tenemos esto. Cierro acá y vamos a lo siguiente. A ver, ahí tienen otro. Igual.
¿Qué números han encontrado en el balance? Dicen 1, 4, 1, 2, 1. A ver, vamos a ver. Voy a poner los números que me está proporcionando su compañero. Dice 1. A ver. Dice 1, 4. Seguimos por acá. 1, 4, 1, 2 y 1. Ahí está. Bien. Veamos entonces. Ahí están los números. Y ahora sí, los mismos pasos anteriores. Voy a sombrear. Dice, se producen 179,2 litros de cloro. Por lo tanto, ahí tendría mi columna del volumen. Ya saben que volumen lo estamos abreviando con vol. Vol significa volumen. Dice después, en el problema, ¿cuántos gramos de dióxido de manganeso? Me están preguntando por los gramos de dióxido de manganeso. Tendré que identificar quién es el dióxido de manganeso. Ahí está el dióxido de manganeso. Bien, y por lo tanto, como es gramos, quiere decir que esa es la columna de la masa. Ahí está, primero es la identificación, balanceo, identificación. Y ahora sí, te pide la masa. Por lo tanto, el X vendría acá y hacia el otro extremo estaría el volumen, que es 179,2 litros. Ya está. Ese dato sale del enunciado. Y ahora, con paciencia, veamos lo que tenemos. Dice, acá, unidades de masa. Entonces, con ayuda de la tabla periódica, el manganeso es 55 y 32, 87 creo que le va a dar acá. Sí. 87 gramos. Y hacia el otro extremo, como hay el cloro es un gas, Por 22. ¿cómo sabe? Es una flechita. Y aparece un mol. Por lo tanto, le corresponde 22,4 litros. Porque hay un mol nada más. Y a continuación, simplemente lo que quedaría es hallar el valor de X. Que en este caso, tendríamos nosotros que multiplicar acá. Y tendríamos X igual. Ahora sí, sería 87 por 179,2 entre el volumen molar, da un número exacto, 696 gramos de dióxido De manganeso. manganeso. Esa es la respuesta entonces. Esa sería mi respuesta para ese problema. Como ven, jóvenes, los problemas son similares. La clave está en el balance. La clave está en que ustedes balanceen en forma correcta. Esa es la clave. ¿Ya? Entonces, Valderrama, muy bien. Fabricio Castillo. Ya está. Muy bien, jóvenes. Se dan cuenta que los problemas aparentemente son un poco fastidiosos, pero si ustedes siguen los pasos en orden, se van a resolver. A veces podemos equivocarnos al momento que presionamos una teclita, pero hay que revisar siempre 2 veces. Identifico columna de masa y columna de volumen. A veces están en diferentes lados de la ecuación, otras veces aparecen en el mismo lado de la ecuación. Por ese lado ni se preocupen. Solamente tienen que identificar columna de masa, columna de volumen. Y luego poner los datos del problema, que son lo que estoy indicando con el puntero. Y lo que estoy señalando a continuación, eso sale de la ecuación. Eso está escondido en la ecuación. Bien, pasamos a otro. Ahí tiene.
Acá les hablan del vapor de agua. Y habíamos mencionado al inicio que el vapor tiene el mismo comportamiento de un gas. El mismo comportamiento. Profesor, disculpe, Sí. después de enviarle mi respuesta del problema anterior, le envió un mensaje, quería saber si lo puede revisar, por favor. El problema anterior. El Sí, o problema sea, anterior, ¿te refieres? después de que le envié mi respuesta, le envié otro mensaje. Ah, ya. Ah, ya, el que me habías preguntado al inicio, ¿no? Sí, ahí Sí, sí. sí. Ahorita lo reviso. Ya, profe, gracias. Sí, ajá, así sale. Bueno, como has escrito, igual, sí. Sí, Ya, ojalá que me acepten para que elimine, pues, ¿no? Ya vieron, no te preocupes. Ya está registrado. Bien. ¿Lo podría cambiar de ejercicio, por favor? profe, eso le iba a decir. ¿Cómo? ¿El El anterior? ejercicio, Ah, que ese no es el ejercicio o el enunciado que usted nos había dado anteriormente. Ah, este de acá. Ajá, ajá, sí, sí. Sí, sí, sabía que me gracias. había quedado en el anterior. Sí, disculpe. Ahí está el enunciado. Ya vamos a ver. Observan, lo envían por el chat, y ahí lo vamos a plantear. De eso se trata. Vamos bien. A ver. Voy a marcar
Dice, se necesitan 400 gramos de hidróxido de magnesio. Muy bien, necesito esto. Pero como está en unidades de masa, gramos es masa, entonces acá estaría mi columna de la masa. Y ahora regreso al enunciado, y el enunciado dice, ¿cuántos litros, dice, de vapor de agua? Vapor de agua. Ah, está señalado con la flecha hacia arriba, vapor entonces. ¿Ya está? Pero te pide cuántos litros. En consecuencia, esta es la columna del volumen. Esa es la columna del volumen. Muy bien. Ahora sí, con paciencia, te dan, dicen con 400 gramos, entonces, ¿cuántos litros de vapor de agua? Quiere decir que el X estaría en ese extremo. Ahí está. Y ahora, como es la columna de la masa con la tabla periódica, tendríamos 58 gramos. Pero falta el balance. Me falta el balance. Vamos viendo el balance primero. 1, 2, 1, 2. Vamos a ver. Escriben, profesores, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ya está. Bien. Ahora sí, como hay un solo mol, entonces sería 58 gramos. Y hacia el otro lado, tenemos 2 moles de vapor de agua. Pero como esas condiciones normales, un mol es 22,4. Entonces será el doble. Y ya está. Y ya completamos. Bien, y a continuación simplemente me piden esto. Quiere decir que debo multiplicar acá. Esto debo multiplicar. Efectúo el producto, elimino las unidades indicadas y tendríamos 400 por 2 por 22,4 entre los 58 y me va a dar con coma decimal 308,96 96552. y más cositas que salen, ¿no? ¿Y qué me queda? Litros de vapor de agua. Ya. Y repito, cuando hay varias cifras decimales, tú tienes que hacer el redondeo. Cuando es 5, más de 5, se redondea. Quiere decir que el X tendría que ser 308,97 litros de Vapor de agua. respuesta. Esa sería la respuesta. Y ahora sí, vamos viendo el chat. Ya, muy bien, Iparraguirre, Burgos, Fabricio. Muy bien, joven. Muy bien, Daniela. Muy bien, ¿eh? León, Valeria, muy bien. Ahora sí. León. Ahora sí. Muy bien, Fátima Arroyo. Fátima. 308 litros. Y las unidades, tengan cuidado con las unidades. Tengan cuidado con las unidades y qué les piden. ¿Ya? Tengan cuidado con las unidades y qué les están pidiendo. ¿Ya? Nada más. Tengan cuidado con las unidades y qué les piden. ¿Qué litros? Bien, jóvenes. Ahí tienen otro. Para ir terminando.
Ajá. A ver, vamos a ver. Ahí sí han demorado, ¿no? Vamos bien. Me dicen 2. Acá hay 2. Tengo que ser 27. 64. 6, 4, ¿no? Muy bien. Voy a poner primero acá esto. Y de ahí continuamos con el otro. Ahí está. Luego viene 2. 2, 6, A ver, 2. Tendría 6. 54 y 32. 54. Y el otro sería 32. 32. Muy bien. Ahora sí vamos cuadrando. Vamos insertándolo correctamente por el espacio. Listo. Encajó. ¿Ya está? Ya está. Y ahora sí, simplemente lo único que nos queda es poner los datos. Volumen, hay 27 moles, profesor. Quiere decir que va a ser 27 por 22,4 litros. Es la columna del volumen. Esa es la columna del volumen. Y acá sería 54, es la unidad de la masa. El peso molecular creo que es 58,5 gramos, porque no olvide que el cloro es 35,5. Sí, 35,5 más Era uno de 23. los que, recuerden bien, era uno de los que no se redondeaba, tenía cifra decimal. Ahí hay que recordar eso nada más. Y ahora sí, a lo que sigue es lo que siempre han venido realizando. ¿Ah? Entonces vamos a ver. X igual, calculadora, 201,6 por 54 por 58,5 entre 27 que multiplica 22,4. Da un número exacto. ¿Qué me quedó? Gramos de cloruro de sodio, que es lo que me están pidiendo, ¿no? 153, ajá. Sí. Ahora sí, vamos al chat. Vamos al chat. Muy bien, Fabricio, Valderrama, Diana, excelente. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, estamos llegando al término ya de nuestra sesión. Para hoy día viernes. Con la recomendación que no estén saliendo, cuídense bastante para poder trabajar juntos la próxima sesión. Y frente a un problema, siempre hay que buscarle una solución. Y no olviden, siempre hay que dialogar. Hay que dialogar. Bien, chicos, a continuación voy a pasar a tomar la asistencia.